Carolina, vamos a hablar con María Marta Oria, que es subgerente de promoción del Instituto Nacional de la Yerba Mate, del INIM. Hola María Marta, ¿cómo estás? Carola, Tomás, te saludamos por acá, buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bien, bien, muy bien. Bien. Gracias por charlar con nosotros. Esta semana veíamos una noticia que es positiva y que era celebrada por inclusive algunos funcionarios del gobierno, caso Federico Sturzenegger, que decían, bueno, Argentina está batiendo récords de exportación de yerba mate. Quiero meterme primero ahí. ¿A dónde exporta Argentina? ¿Por qué el 2025 viene con récords de exportación? Y después meternos en si existe o no una contracara con el consumo interno. Mira, la Argentina exporta, este año exportó hasta septiembre unos 42 millones de kilos de yerba mate. Ajá, Si sigue a este ritmo, este año va a ser récord de exportaciones. ok. Y estamos trabajando muy fuertemente con las empresas, las industrias que exportan en distintas acciones de promoción en los mercados externos. ¿Qué les vendemos? Argen- es- Mira, le vendemos yerba mate tradicional o saborizada o Sí, compuestas igual a las que tomamos acá en Argentina. Hay un mercado que es el que todavía Argentina no ha llegado, que es el de la demanda mundial de mate como ingrediente, o sea, ajá. para hacer bebidas energizantes de yerba mate, cosméticos, productos saludables, ya que la yerba mate está considerado como un superalimento y tiene muchos beneficios para la salud. Y está dentro del canal de esos productos saludables, que es lo que está buscando el mercado internacional. Ajá. Y eso estamos, Esa estamos preparados sería la para, parte que no, sí, digo, estamos preparados para eso sería industrializar lo que eso. todavía no está desarrollado. ¿Y estamos listos Sí, para pero es industrializarlo un, acá o hay que mandar la todavía materia no. prima y No, afuera no, hacen esos procesos? las empresas podrían, si les Ajá, interesa ese segmento, podrían empezar a desarrollar ese producto. En ese sentido, Brasil sí tiene más desarrollo, claro, ya que ellos hacen el extracto de yerba mate, que es lo que se manda a los distintos países donde se hacen las bebidas, que cada vez hay más bebidas energizantes a base de yerba mate. ok. Y nosotros exportamos aproximadamente a 50 países. Ujú, Estados Unidos, los países de Europa, donde hay, por ejemplo, en España se ha triplicado la exportación de yerba, Alemania, que hace como triangulador, digamos, de Alemania salen a su vez hacia República Checa, Polonia, que son mercados que llaman mucho la atención, Siria, como sí. se sabe, es el principal destino, donde toman mate con bombilla igual que nosotros, ¿Y en el y resto de los también ahora países que no está son Siria, cómo la también. consumen? No, también Mira, consumen mate con bombilla y bueno, y las bebidas. Estas bebidas que se encuentran en Estados Unidos y en Europa, una variedad increíble de bebidas a base de yerba que son energizantes naturales. Y también ahora estamos viendo el ingreso de la yerba mate a China, Vietnam, Tailandia, por ejemplo, que llama ajá, mucho la atención y sí, también entra súper. como bebida como mate y bombilla, ¿no es cierto? Se abren bares de yerba mate y bueno, y se está experimentando con ese consumo es igual al nuestro, digamos. Mira vos, hablemos de ese, de nuestro consumo un poco, del consumo de yerba de los argentinos, que somos naturalmente materos, por supuesto, pero el año pasado había estado, entiendo, bastante planchado, había una cuestión de, bueno, de consumo planchado en general, pero había bajado bastante el General. consumo de yerba mate. ¿Cómo viene este año y qué, entiendo que hablamos de un repunte en 2025 y quiero saber qué lo tracciona ese repunte? Supongo que se acomodaron los precios y el ingreso de los argentinos, porque el año pasado fue duro para muchos sectores. Ujú, Nosotros creemos que la yerba mate no tendría que pasar eso, porque bueno, el 95% de los hogares de Argentina consumen de alguna manera yerba. Y bueno, sí, también le tocó a la yerba mate. No es una cuestión de precio, porque el precio está prácticamente igual que el año anterior, pero se ve que se acomodó en el consumo y hubo un repunte. ok, Lo que sí, en Argentina tenemos un consumo per cápita entre 6 kilos de, más o menos, un poco más, de kilos de yerba por habitante. ujú, Uruguay al tiene 10 año. kilos de yerba sí, al año. Entonces, pues en ese sentido se está trabajando desde el instituto en la promoción, por ejemplo, con un programa que se llama El Mate en la Escuela. Se va Mira, a empezar con las universidades como para rejuvenecer, digamos, el target del consumo de la yerba.
porque los grandes ya tomamos mate y lo vamos a seguir tomando. Sí. Y a lo mejor en los segmentos más jóvenes tenemos que incentivar, por sobre todo con los beneficios para la salud que tiene tomar mate, que ya están totalmente comprobados a nivel internacional y obviamente nosotros por científicos reconocidos. Entonces nosotros estamos apuntando en ese camino, Ok. a tomar una bebida saludable y que te hace bien, ¿no es cierto? Bien, abajo los cafecitos de especialidad estarán diciendo entonces entre los jóvenes. No, obvio. Vuelvan a la... La yerba mate tiene cafeína, porque no es mateína, es cafeína, pero tiene muchos polifenoles, tiene vitaminas, tiene minerales y se considera que tiene más propiedades que el té verde, por ejemplo, Ujú. que a nivel mundial es como lo máximo, digamos. Y Hola. así lo demuestran los jugadores, por ejemplo, de alto Re, rendimiento son Claro. con materos. el mate. Pregúntale a De A Sí, De Paul, Polo, a matero. Messi. Sí, por sí, supuesto. exactamente. ¿Tommy? María Marta, ¿cómo estás? Tomás Rivas te saluda. Muy bien, ¿qué Me tal? quería meter en un tema que seguimos bastante acá desde Rivadavia Agro, desde el año pasado incluso, que es cómo se fue desarmando el INIM y cómo pegó esas medidas en los productores de yerba de la zona. Se hablaba mucho. De hecho, hoy tenemos un oyente más temprano que nos pedía que charlemos de ese tema, cómo esas desregulaciones de que se habló tanto terminaron impactando negativamente en los productores. ¿Me nos puedes contar un poco cómo fue ese proceso y cómo están hoy los productores a partir de esta desregulación? Bueno, viste que hubo mucha prensa como que el INIM más o menos había desaparecido. No, en realidad le Una de habían las No, sacado de la funciones, facultad de sacaron sí, regular el facultades, precio. claro. sí, pero es la única, que ni siquiera el INIM te fijaba un precio de referencia, Sí. que iba a la nación y ahí se fijaba o no. No quería decir que todo el mundo pagaba ese precio, como Ajá. ustedes saben, en todas las economías regionales pasa eso. Ujú. Y bueno, se sacó esa función, nos acomodamos, se sigue sacando un costo de producción dentro del INIM y obviamente es la ley de la oferta y la demanda, como dice este gobierno. Hay 10.000 productores que están en la provincia de Misiones y las dos empresas más grandes, por ejemplo, industriales, están en la provincia de Corrientes, pero Sí. ni una empresa se autoabastece. Ni una empresa de las herbateras, de las industrias Le herbateras se siguen comprando al autoabastece. productor. Entonces, sí o sí le tienen que comprar al productor. Ujú. Las cooperativas, que hay bastantes, Sí. tratan sí de pagar un precio a sus socios sobre todo, y obviamente que hay productores que están resentidos con los precios que se le paga, por la modalidad de pago, y se resiente eso. Obviamente el que es solo productor yerbatero, sobre todo porque hay otros que hacen té, yerba, Ujú. tienen pinos, etcétera, bueno, van manejando eso, pero obviamente que se resiente Hubo, esa entiendo que, baja. corregime si no, pero entiendo que en algún momento hubo una sobreoferta de producción, una sobreproducción que generó por ende sobreoferta y que eso hizo que también el productor no tuviese la misma capacidad de negociar, aunque sigue necesitando la Así industria es. comprarle a esos productores, el productor no tenía mucha oportunidad de ponerse firme con el precio y decirle, no, pagame más, porque justamente había mucha producción en el mercado. Había mucha producción, ¿Eso se se dio la terminó? ecuación perfecta, digamos. Claro, la No, tormenta y estamos, perfecta. ahí es la tormenta perfecta, sí. Había mucha producción, estamos en los niveles, bueno, normales, digamos, porque se cosechan distintas Claro, tiempo, pero ahora con el aumento de las exportaciones también, que ayuda a sacar esa materia perfecto. prima y recomponer el mercado interno, eso se va a ir solucionando. Ok, ok. Sí, María Tommy. Marta, con esta Sí, sí. quita de facultades de fijar ese precio de referencia, ¿quién ganó? ¿A quién le conviene que esto no pase? Y obviamente a los más grandes. Siempre el hilo se corta por los más chicos. Entonces es siempre el que necesita más o la ayuda es el más chico, digamos, porque es el que no tiene ese poder de negociación. Y sí o sí, sobre todo el que es solo productor de yerba mate, bueno, tiene que cubrir sus costos y vivir todo el año, digamos, y se Ujú. resiente eso. Por eso nunca es parejo. Claro, Eh, el tema. Y eso pasa creo que en todas las economías regionales, la sí, yerba no escapa a eso. Claro. sí. Entonces siempre se salen beneficiados los que tienen más poder, digamos, por decir así, o los más grandes, Ujú. que Excelente. el productor no tiene mucho para negociar.
Clarísimo, clarísimo, lo venimos viendo y venimos escuchando muchos testimonios de productores yerbateros chicos, sobre todo de Misiones, mostrando esta situación, y también lo planteaban estos días como, bueno, sí, hay récords, está bueno, pero guarda que la contracara es esta situación de la que vos también nos hablas. Claro. Gracias, María Marta, por la charla, un placer. Bueno, no, muchas gracias a ustedes, hasta luego. Abrazo, buen fin de semana. María Marta Gracias igualmente. Oria, que es subgerente de promoción del INIM, que decía, estamos yendo a las escuelas para que los chicos, los pibes jóvenes no dejen de consumir yerba mate, en definitiva Claro. mate, como el que estamos tomando nosotros ahora. Basta de cafecito palermitano de Cálmense con especialidad. eso, claro, cálmense con eso, que hay que seguir consumiendo yerba mate. Y dato interesante que planteaba, no está mal, mientras vemos esa contracara, que es la situación de productores que están muy jodidos realmente, no está mal celebrar exportaciones, porque justamente volcar producción de yerba mate a las exportaciones, al mercado externo, hace que no se sobreofrezca, que no se sobreoferte, mejor dicho, el mercado interno, mercado por ende interno. que no se les pague tampoco a los productores, o al menos va a ser parte de esa transición hasta que recuperen un poco el precio. Obviamente acá el debate es, mientras se recupera todo esto y se da esa situación de mejora, en el medio desaparecen varios, ¿no? Desaparecen varios que son productores que ya nos han contado inclusive al aire, bueno, yo tuve que cambiar la actividad de toda mi familia porque los números no dan, que es lo que pasa con muchas producciones en Sí, que Argentina. no dan directamente. Lo hemos hablado cada vez que vemos los semáforos de producciones regionales, Claro. como los costos terminan siendo no más altos, mucho más altos Ujú. que el dinero que después cobran por cada kilo de hoja verde vendido o como se venda. Termina siendo mucho más caro, muchas veces casi el doble más caro producir que vender. Entonces no hay ninguna forma de que ese negocio prospere. Total.